Muy buenas tardes, estimados hermanos en Cristo de la Asociación Médica, Asociación de Médicos Católicos de Guadalajara, Asociación Civil. Les presento la sesión virtual correspondiente al día 24 de agosto de 2022, como estaba programada. Y por la mañana les avisé que ojalá pudieran revisar unos videos de YouTube relacionados con las definiciones de alma y espíritu, que son bastante extensas. Si las pongo dentro del programa, dentro de la plática de hoy. Entonces, esto realmente es una compilación bibliográfica, porque ustedes saben que para dentro de lo que es la metodología de la investigación, dentro del método científico, pues las variables que se van a estudiar se tienen que ser medibles, reproducibles, etcétera. Tiene que tener ciertas características que no las reúne el estudio de un estado de, digamos así, virtual o inmaterial, como sería el alma y el espíritu. Entonces, por eso, pues, lo que yo les voy a presentar es una revisión bibliográfica de unos autores que se pusieron a investigar en qué parte del cerebro podía estar radicando el alma y el espíritu. Debido a que desafortunadamente el día de hoy, por la mañana, falleció un muy estimado amigo, compañero de la generación 1964-1970, Javier Méndez Villaseñor. Tal vez esté un poquito ahorita, pues, con el sentimiento muy marcado. Lo estimaba mucho, era un gran amigo, lleno de valores. La verdad, no me puede. Esperemos que pueda seguir adelante. Discúlpenme. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme subir la presentación. Aquí está. Bueno, pues comenzamos con que el tema es el de el alma está en el cerebro. Existen dos escuelas de pensamiento respecto al estudio de la parte invisible del ser humano. La escuela tricotomista y los dicotomistas. Los tricotomistas creen que el ser humano está compuesto de tres partes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y los dicotomistas creen que el ser humano está compuesto por dos partes únicamente, aunque en realidad comprende los tres que ya les mencioné, el cuerpo, pero el alma y el espíritu en un solo estado. O sea, que están unidos o uno está dentro del otro, el espíritu dentro del alma. Y por lo tanto sería una escuela dicotomista. Eso no lo vamos a discutir aquí. Lo que sí es que está muy aceptado, lo más aceptado es de la escuela dicotomista, es decir, que el ser humano es un ser triuno, es decir, tiene un cuerpo con sus órganos de los sentidos, su fisiología, su morfología, la anatomía, un alma que corresponde a lo que sería lo que va a tener en su desarrollo la voluntad, la mente, eso es lo importante, la mente, y las emociones.
Eso es muy importante, las emociones, los sentimientos y sobre todo la voluntad. Ahí estaría el alma. Y el espíritu que estaría, digamos, asociado o unido, por decirlo así, o entremezclado con el alma, sería el espíritu. A priori, en el principio, estaría el alma con el espíritu unidos al nacimiento, cuando nacemos. Y el espíritu sería el encargado de, está compuesto de tres partes: la intuición, la conciencia y la comunión del ser humano o de su espíritu con el Espíritu Santo, con el Espíritu Divino. Entonces tenemos, pues, lo más aceptado es que sea un ser humano triuno, es decir, con un cuerpo, una alma y un espíritu. En realidad, esto del triuno ha sido, ya se imaginarán ustedes, desde que se empezó a tener a personas que se encargaron de estudiar al ser humano, los filósofos, donde radicaba la ciencia en la antigüedad. Lo primero que existió fue la filosofía, y de ahí se desprendieron todas las ciencias y las artes que tenemos en la actualidad. En los científicos, obviamente, pues hubo varios que tenían una escuela o un pensamiento diferente a los que tenían otros. Y bueno, la historia está llena de discusiones en relación a lo que cada quien programaba como una formación del cuerpo, del alma y el espíritu, guardados dentro de una parte del ser humano que no estaba muy bien establecida, y ya. Lo vamos a hacer nada más en forma de un repaso. De los filósofos, la filosofía es muy extensa, al final les anexo una bibliografía por si quieren ustedes consultarla y leerla. Yo la leí toda esta que les voy a mostrar. Llevo más de, no sé si un año pasado del año, porque la leí toda y obviamente tratando de comprenderlo. La realidad del alma. Si el ojo fuera un animal, su alma sería la vista. Es muy importante. Si el ojo fuera un animal, su alma sería la vista. Eso que se entienda bien. O sea, un órgano de los sentidos, un sentimiento, una emoción, ¿no?, que se guarda en la mente y que de ahí se desarrolla la voluntad. Aristóteles entiende por alma aquello por lo que el viviente realiza sus operaciones propias. Es la forma o acto perfecto de un cuerpo natural. Aristóteles decía que el alma se encontraba en una parte del cuerpo humano que sería la glándula pineal, y que tenía tres funciones. Una función vegetativa, que sería la encargada de la reproducción, de la nutrición, del crecimiento. Una función sensitiva, o sea, la de los órganos de los sentidos, las sensaciones, los apetitos, el movimiento, etc. Y una función intelectiva, que sería el conocimiento, la deliberación, la elección, o lo que hoy después se llamó la conciencia. Las plantas poseen exclusivamente alma vegetativa, según para Aristóteles. Los animales, la vegetativa y la sensitiva, tienen los órganos de los sentidos. Y los hombres, las tres, la vegetativa, la sensitiva y la racional, en forma compuesta, pues. La doctrina aristotélica supone la negación de la inmortalidad del alma. Para Aristóteles, el alma era una forma o un principio inmaterial e inmortal. Él decía que el alma era inmortal, pero sin embargo afirmaba que había una función del alma, que era el entendimiento, que es algo común en todos los hombres y que separado e inmortal. Pero otro de los filósofos de ese tiempo también, que tuvo mucha influencia, es Platón.
Para Platón también decía que existía pues el cuerpo y el alma, y que el alma era mortal y sensible, o inmortal, inteligible, porque acuérdense que para Aristóteles el mundo era un mundo de ideas, de pensamientos, y por lo tanto estaba en una forma imaginaria, no era inteligible, sino que estaba en el mundo de las ideas, por lo tanto era mortal. Y en cambio Aristóteles decía que era racional y que se encontraba un cuerpo y un alma, y el alma era eh, inmortal. Bueno, aquí desafortunadamente la diapositiva no está muy clara, pero en resumen, para Platón decía que en el hombre había tres tipos de alma: el alma racional, el alma irascible y el alma apostiva. Para Aristóteles, lo que ya mencioné hace rato, el alma tenía tres funciones: la vegetativa, la sensitiva y la racional, que sería el equivalente a lo que ahora llamamos espiritual. Entonces, desde el punto de vista de lo que se fue encontrando posteriormente por otros filósofos y otros investigadores, etcétera, es más, está más de acuerdo con el pensamiento aristotélico. Incluso al final les agrego una bibliografía donde está un libro que escribió Aristóteles sobre el alma. Muy interesante, muy bonito. Ojalá y lo pudieran leer. Bueno, en forma resumida, los tres niveles del alma en Aristóteles serían el alma racional, que es el pensamiento, que es la parte superior; el alma sensitiva, que sería la parte intermedia, que serían las sensaciones, el movimiento; y el alma vegetativa, que sería la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Aquí sería un esquema que deja más claro para comprender cómo sería el ser humano desde el punto de vista triunfo. Es decir, el cuerpo, en donde se encuentran los órganos del sentido, los órganos del hígado, el estómago, el corazón, etc. El alma, en el que se encuentran principalmente las emociones, los afectos, la mente y sobre todo la imaginación y la voluntad, el alma. Y el espíritu, que sería principalmente la parte del ser humano en el que, aunque está entremezclada al nacimiento, al momento de nacer, junto con el alma, el espíritu tiene que separarse del alma, porque el espíritu es el que se pone en comunión, en comunicación con lo divino, con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Eso sería parte del espíritu. El espíritu es, por lo tanto, diferente al alma. El alma es más bien un centro, digamos, de emociones, como vimos ya en la plática que les pasé la semana pasada en relación a los pecados capitales. Bueno, la bibliografía que les voy a presentar aquí resumida es del libro de Eduardo Punset, que se llama El alma está en el cerebro, radiografía de la máquina de pensar, de Editorial Aguilar. Y yo lo resumí lo más que se pudo para presentárselos aquí a ustedes y mostrarles las investigaciones que hizo esta persona, este investigador, en relación a tratando de encontrar en qué sitio del cuerpo se encontraba el alma. Él resume finalmente que el alma está en el cerebro. Y los científicos se interrogan por la esencia del ser humano en un congreso que hubo en Suiza sobre el Congreso de Mentes Brillantes, y que es de ahí fue donde él creó el libro. Las preguntas que se hacen son, ¿tenemos alma? ¿Es posible demostrar la existencia del alma? Es más que probable que nunca podamos contestar con evidencias científicas, lo que les dije en un principio. La ciencia tiene
bien estipulado lo que se puede estudiar como objeto científico que no lo llena lo que es algo inmaterial, porque tiene que ser, pues debe tener la característica de poder ser medido, eh, observado, modificado en su forma, etcétera. Y obviamente, pues eso no lo podemos hacer con el alma. Entonces, porque es inmaterial. Entonces, es lo que cuesta trabajo, pues, tratar de hacer una investigación del alma y contestarnos científicamente, la existencia o no del alma. Les insisto, científicamente. Por eso existe la fe y la razón, en la cual, por medio de la fe, dejando a un lado los dogmas religiosos, la fe es la que nos lleva al estudio y a establecer que existe el alma, y la razón, que es la que en este caso, en esta bibliografía, se empieza a investigar ya desde un punto de vista científico, tomando como características ciertas funciones del alma que nos pueden decir que existe científicamente, aunque la demostración científica pues es difícil. Bueno, en este congreso que se trató, como les decía, el tercer congreso de Mentes Brillantes, que fue en el 2012, y de ahí nació la idea de estos autores, ahí lo presentaron, y es el libro que se les mostré. El alma posee muchas concepciones. Aquí es la parte donde yo por eso les mandé los videos en relación a lo que era el alma y el espíritu, porque si no, no me alcanzaría el tiempo para exponerlo aquí. Entonces, lo voy a hacer en forma muy resumida, teniendo en cuenta que ustedes tienen los videos para en un momento dado recurrir a ellos y que les quede más claro el concepto del alma y del espíritu. En pocas palabras, como les decía, el alma es una parte inmaterial que se encuentra, ahorita vamos a verlo, según los autores, en el cerebro, y vamos a ver en qué parte del cerebro, pero que tiene unas funciones muy específicas. Es el equivalente a lo que es la mente, que es diferente a lo que es el cerebro. Esta es la mente en la cual inciden las cuestiones de los emociones, los sentimientos y la voluntad, ¿verdad? Ese sería el alma. Y el espíritu es la parte que está entremezclada con el alma al momento en que nacemos, está entremezclada con el alma. Pero el espíritu no manda sobre el alma, y a veces el alma es más bien la que está mandando sobre el espíritu, porque es la que recibe los estímulos externos por los órganos de los sentidos, y porque en ella se llevan a cabo las emociones y la voluntad y la toma de decisiones desde el punto de vista mental. Entonces, el espíritu, su función principal es la de establecer una comunicación divina con el ser, con el ser divino, con Dios, por medio del espíritu de nosotros, con el espíritu de nuestro Señor, de Dios. Acuérdense que al nacimiento la mezcla está establecida, pero después del bautismo, al momento del bautizo, de que se bautiza, entonces ya somos hijos de Dios, y por lo tanto el espíritu ya se aparta del alma y empezamos a tener la posibilidad de podernos comunicar espiritualmente con nuestro Dios, con el Espíritu Santo. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces alguien podría decir, oye, pues ¿cómo imagen y semejanza? Entonces Dios es hombre y es mujer, o es, digamos, de un tipo u otro, de una característica, digamos, de un color determinado o de una forma. No se trata de eso. Se quiere dar a entender que nos hizo a imagen y semejanza de Él, no en lo corpóreo, no incluso no en el alma,
sino en el espíritu. Dios, para crearnos, inicialmente, cuando creó al ser humano, sopló su Espíritu Santo, sobre nosotros. Y al momento de recibirlo, entonces nuestro espíritu empieza a dejar el alma y a evitar que el alma se posesione del espíritu. Y haya esa independencia en donde el alma pueda seguir sus funciones que ya les he mencionado, sobre todo de tipo emocional, pero el espíritu está aparte. Como a veces espíritu no está bien desarrollado, sigue a veces entremezclado con el alma, y entonces las personas que no tienen esa separación, a pesar de haber recibido ese soplo divino para formación del espíritu, pues llevan una conducta, una alma llena de sentimientos y de toma de decisiones pues equivocadas. O puede ser una persona que tenga un alma positiva, digamos, en el sentido de que haga acciones moralmente aceptables, o bien puede ser un alma que sea totalmente descarriada, que no tenga que esté lleno de maldad, y el espíritu no logra tener esa comunicación divina porque está atrapada o a expensas del alma, que no la deja tener una libertad adecuada. Es por eso que nosotros somos iguales, nos hizo a semejanza de Él, pero en el espíritu. O sea, somos espirituales, tenemos espíritu, como espíritu lo tiene Dios, ¿verdad? Bueno, este autor empezó a postular, a diferencia de los de otros autores que ya les dije, digo, no les quiero mencionar todas lo que los filósofos creyeron que se encontraba. Para unos estaba en el corazón, el alma, para otros estaba en una parte determinada del cerebro, en el área prefrontal, en el hipotálamo, etcétera. Pero principalmente lo que más prevalecía era la idea de que estaba a nivel de la glándula pineal, que ustedes saben que con la hormona melatonina tiene que ver con la luz y con la oscuridad, y que esto, por lo tanto, hacía que la persona tuviera un cierto estado circadiano, y por lo tanto decían, pues tiene que ser porque así es el alma quien está decidiendo que así sea. Después ya con las nuevas ciencias, con el adelanto, perdón, de las ciencias, llegando a la biología molecular, a la física cuántica, sobre todo últimamente, pues ha sido posible encontrar la manera de estudiar más a fondo lo que pudiera llamarse la parte inmaterial, por una presencia atómica, subatómica o de radiaciones que constituirían el alma desde el punto de vista físico, cuántico. Yo sinceramente leí una parte de la física cuántica, pero la verdad la dejé porque no entendí gran cosa. Aquí tenemos lo que ya les había mencionado en la plática de los 7 pecados capitales, un recordatorio rápido. Se acuerdan que también tenemos un cerebro triuno, una parte vegetativa o reptiliana, una parte medial, que sería el diencéfalo, y una parte cortical, que sería la piel. Voy a detenerme un poquito porque parece que tengo un problema ahí afuera. Esperen un momentito, discúlpenme.
Disculpa, perdón. Es que estoy ahorita solo aquí en la casa y bueno, seguimos. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí está. Bueno, entonces continuamos. Este es el autor. Aquí está el libro de Aristóteles acerca del alma. El alma está en el cerebro. El alma está en el cerebro. Tiene varios libros. Está Eduardo Punset. Es la bibliografía que vamos a tomar. Bien, vamos viendo qué hizo desde el punto de vista científico. La ciencia localiza el alma. El doctor Stuart Hameroff, uno de los mayores expertos en anestesia del mundo y el eminente físico de Oxford, Roger Penrose, han realizado unos sorprendentes descubrimientos respecto a unos elementos de las neuronas llamados microtúbulos, que serían el nexo de unión entre nuestra alma y el cerebro. Perdón. Un momentito. ¿No? Sí. Ahora perdón, pues voy a tener que volver a repetir esto porque por el fallecimiento de nuestro compañero estoy recibiendo muchas llamadas y de muchos lados. Ahorita me acaba de llamar la compañera Aide López Cerecer desde Estados Unidos y bueno, le voy a detener, no lo voy a mandar y lo vuelvo a grabar luego. Una disculpa por si acaso lo envío. Déjenme ver porque mañana tengo un compromiso y pasado mañana también. Bueno, pues vamos viendo lo que hizo vamos viendo qué hizo el científico, en pocas palabras. El científico empezó a ver de qué manera podía encontrar que el alma se podía demostrar que estaba presente en el cuerpo desde el punto de vista científico. Entonces,
había el antecedente de otras investigaciones previas donde se decía que cuando una persona fallecía, después de que lo colocaron en el caso de una persona varios que estaban estudiando, las colocaron en una cama con los aditamentos especiales para controles de latido cardíaco, todo lo que es el monitoreo, pero además tenía en la cama una forma de pesar al paciente. Y encontraron que al momento en el que la persona fallecía, aumentaba ligeramente de peso, aumentaba ligeramente de peso. No mencionan ahí cuánto es lo que aumentó de peso, cuando uno podría decir que el hecho de que haya fallecido, como el alma se va del cuerpo, que se murió la persona, entonces el alma pues se eleva, se va, el alma y el espíritu, pero debería de bajar de peso. Resultaba que aumentaba un poquito de peso. Entonces empezaron las elucubraciones y otras investigaciones y todo, y por ahí se llegó a la conclusión de que cuando estamos vivos, el alma nos mantiene un poquito elevados, por decirlo así, no sé la palabra que usaban en el libro, pero dan a entender que estábamos un poquito elevados, no completamente pisando el piso digamos, con toda la fuerza del cuerpo o el peso del cuerpo, sino que el alma tendía a medio tratar de subir un poquito a la persona, de tal manera que nuestro peso, al pesarnos o al caminar o al andar, nuestro peso no era el real, sino que no era por gran cosa, unos cuantos gramos de más. Y al momento en que la persona fallece, entonces, como el alma ya se va, ya no hay quien eleve un poquito el cuerpo sobre el nivel en donde está. Entonces ya descansa por completo en la cama del paciente, en este caso, y entonces el peso aumentaría. Obviamente, quiero que se entienda muy claramente y por eso he insistido mucho. Yo tengo un grado de maestría y casi estoy a punto de terminar un doctorado. Obviamente llevo lo que es metodología de investigación y bueno, estoy mencionándoles algo que a lo mejor algunos de mis alumnos o mis maestros pueden decir que estoy diciendo. Tratando de poner una investigación de algo que no reúne las características de una investigación con algo que algunos autores han estado encontrando desde el punto de vista de metodologías no muy aceptadas científicamente. Pero bueno, eso es lo que hicieron estos autores. Aquí sería entonces, empezaron a decir, bueno, encontramos que existe el alma, que el alma es inmortal y existe también el espíritu. Y que ésta se encuentra en alguna parte del cuerpo. Y la parte donde puede estar sería en el cerebro, porque ahí es el centro sobre todo en el diencéfalo, donde se llevan a cabo las uniones neurosinápticas de los sentimientos, de las emociones, de los procesos mentales y de la toma de decisiones de la voluntad. Obviamente aquí están representados todos los núcleos más importantes, sobre todo el núcleo accumbens, del área, la corteza prefrontal, y con todas las partes del tálamo y del hipotálamo y del hipocampo, y bueno, de la circunvolución cingulada, etcétera, que ya les he mencionado y que les mandé por eso en lo que era la plática pasada. Aquí intervienen también los neurotransmisores, el ácido gamma-aminobutírico, glutamatos, etcétera, y hormonas como las endorfinas y hasta el sistema endocannabinoide, etcétera. Bueno, es una fisiología que
es muy complicado decirla en unos cuantos minutos, pero aquí se la represento. Entonces ya estaba la primera parte. Existía, demuestran que hay un alma, el alma con el espíritu, y que al momento de fallecer la persona, esta alma lo abandona junto con el espíritu retorna y el alma retorna hacia el área divina para seguir un proceso de lo que es su juicio y el paso hacia el área de la gloria eterna o bien el averno, como está pues en la Santa Biblia. Fíjense ustedes que el proceso que dijeron, cómo es posible que el alma se encuentre allí en el cerebro, en las neuronas, en qué neuronas puede estar o en qué parte realmente de las neuronas estaría. Y los autores proponen que es en el ADN de las neuronas que se encuentran a nivel del área diencefálica o del sistema límbico en forma generalizada, no específicamente en un centro específico, por ejemplo el núcleo accumbens o el paraventricular o algo del hipotálamo, no, está ahí. Y es el ADN realmente, el ADN. Incluso ustedes saben que hay unos libros que se llama el ADN divino o el ADN de Jesucristo, etcétera, que se manejan mucho incluso más bien en lo que es el esoterismo. Decían, porque ¿cómo es posible que si les empezaron a debatir, decir, si acaso el alma se encuentra en esas células, ¿cómo me pueden explicar ustedes que cada día, diariamente se estén muriendo de casi 50,000 a 100,000 o 500,000 células neuronales diarias y que se vuelven a formar otras nuevas, y no se pierda esa alma o el espíritu? Entonces dijeron, no se pierde porque está dado por el ADN. Y ese ADN conecta nuestro cuerpo con la conciencia y el alma. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, pues el cardiólogo que les mencioné dice que en un libro que escribió que se llama Conciencia más allá de la vida, que es de la editorial Atalanta del 2015, dice, las células vivas emiten una luz coherente en forma de biofotones, un arroyo palpitante de decenas de miles de fotones por segundo por centímetro cuadrado, que es aproximadamente 100 millones de veces más tenue que la luz del día. Esta luz coherente y de intensidad muy débil, cuyo origen es el ADN, está vinculada a la comunicación intracelular, responsable directa de funciones biológicas como el crecimiento, la diferenciación y la división celular. Es lo que se conoce ahora como la bioinformación. El ADN parece ser el coordinador personal, directo e indirecto de toda la información necesaria para el óptimo funcionamiento de nuestro cuerpo. Nuestro ADN individual recibe la información necesaria de ese espacio no local, de la conciencia. O sea, el alma estaría dando las órdenes, sería el ADN que ordenaría a los neurotransmisores y a las uniones neurosinápticas específicas qué decisión tomar y qué conducta seguir desde el punto de vista emocional. Incluso también qué otras sustancias agregadas se deberían de secretar, por ejemplo, desde el punto de vista hormonal, ya sea corticoides o en el caso de estados de estrés o de otras sustancias, en el caso de la alegría, las endorfinas, etc. De acuerdo con esta teoría, una cantidad vital de información inmunológica se almacena también en el espacio no local, directamente accesible en cada célula a través del ADN. Toda la información sobre la génesis y morfogénesis del cuerpo, junto con sus diversos sistemas celulares y sus funciones especializadas,
es almacenada de forma no local. Se trata de una información imprescindible para la continuidad de todas las funciones corporales debido a la constante destrucción y regeneración de moléculas y de células. Entonces, estos autores dicen que ese ADN estaría, el alma estaría en el ADN de las células neuronales y de las uniones neurosinápticas, ¿verdad? Bueno, esa vinculación del ADN con nuestra conciencia no local tendría relación con un fascinante experimento desarrollado por Luc Montagnier, que fue el premio Nobel de Medicina, por descubrir el virus del VIH, si recuerdan ustedes. Montagnier está convencido de que cualquier muestra de ADN puede proyectar copias de sí misma a través de ondas electromagnéticas. Esta es la otra parte que yo les decía. Ya no, ¿cómo se puede explicar que el ADN en su reacción química, que es material, pudiera hacer algo en una parte inmaterial, sin tener un agente material, químico específico o físico determinado? Lo encontraron con las radiaciones. Supuestamente este ADN podía proyectar unas copias de su ADN a través de radiaciones de ondas electromagnéticas. Como ven ustedes, los científicos empiezan a contestarse todas las partes de las que les fueron puestas a prueba, en el sentido de que los otros investigadores decían, no estamos de acuerdo, ¿verdad? El experimento que realizó este prestigioso científico consistió en tomar 2 tubos de ensayo. En uno introdujo un fragmento de ADN, sin ningún resto de material orgánico, o sea, puro ADN. Y en otro tubo puso agua pura, ¿sí? En uno puso ADN y en otro puso un tubo con agua pura, sin ningún resto de nada, de material orgánico, celular o de cualquier otro tipo, estaban así. ADN puro y agua pura, en 2 tubos diferentes. Entonces los encerró en una cámara especial que anulaba el campo electromagnético de la Tierra, que normalmente existe un campo electromagnético de la Tierra y que muchas veces es también aumentado por las radiaciones solares, el viento solar, etcétera. Y para decir, es que no es las radiaciones del ADN, sino que fueron las radiaciones electromagnéticas de la Tierra. Los aisló, esos tubos, los encerró y dijo, aquí no puede entrar ninguna radiación electromagnética de la Tierra. Entonces no va a influir nada en el estudio más que lo que va a suceder con las radiaciones que el ADN le va a pasar al tubo de agua pura. Entonces este investigador Montagnier enrolló ambos tubos en otros tubos de cobre que generaban un mínimo de campo electromagnético. Ahí local. Ya tenían la cuestión física, la radiación electromagnética por el tubo de cobre. Horas después fueron sometidos a una técnica empleada normalmente para replicar cualquier fragmento de ADN por medio de la enzima polimerasa, ¿verdad? Eso ya sabemos que existe el ADN replicante o el ARN replicante también, por medio de enzimas, en este caso el ADN por la polimerasa. ¿Qué pasó? El resultado fue que constituyó una auténtica sorpresa, porque demostró este investigador Montagnier que el ADN de su tubo, que había puesto solo, se replicó en el tubo donde nada más había puesto agua. De algún modo totalmente desconocido, el ADN contenido en el primer tubo emitió alguna clase de señal electromagnética que creó una estructura similar de ADN en el segundo tubo. Si se fijan ustedes, desde el punto de vista científico, pues, ¿cómo lo demuestra? ¿O cómo se demuestra que un ADN emitió radiaciones electromagnéticas de tal manera que creó otro ADN en el tubo que no tenía más que agua?
pero ahí estaba. O sea, sí se confirmó que ahora los dos tubos tenían un ADN igual y eran iguales. Entonces, ¿cómo sería? Lo único que tenía era el alambre de cobre que emitía radiaciones electromagnéticas y que esa fue la causa, ¿sí? Bueno, pues desde el punto de vista científico, quedaría muchísimo por estudiar y por demostrar que esto que queda casi en el plano también platónico de las ideas o del pensamiento, y desde el punto de vista científico, pues estaría difícil de demostrar. Entonces dijeron, oye, pero ¿cómo puede ser que este ADN vaya a conectarse con nuestra conciencia no local? Perdón, he estado mencionando conciencia no local como el equivalente del alma. Los científicos llamaban conciencia no local a lo que es el alma. ¿Cómo se podía comunicar el cuerpo con el alma por medio nada más de radiaciones, o había alguna otra cosa? Pues empezaron a estudiar y entonces empezó una teoría en relación al investigador Stuart Hameroff, que era el que se había hecho el profesor emérito de anestesiología de la Universidad de Arizona, y Roger Penrose, uno de los físicos más importantes e influyentes en la actualidad y profesor de la Universidad de Oxford. Después de 20 años de pesquisas compartidas sobre el enigma de la conciencia, concretan mucho más la ubicación del conector y también su funcionamiento. Resulta que encontraron unos microtúbulos en las neuronas, en varias neuronas, por medio de las cuales ahí sería la forma en la que se comunicarían las neuronas entre sí, además de pasar por el proceso presináptico y postsináptico, ¿no? Los túbulos han sido encontrados desde el punto de vista histopatológico y todo, y están aquí mostrados y mencionados. Esos microtúbulos se les ha encontrado que por qué están ahí, porque su función es precisamente la llevar un ADN que llevaría la información necesaria para que la conciencia no local, o sea, el alma, lleve a cabo sus funciones, sobre todo a nivel del estado emocional. Además encontraron que como el ADN, su función principal es la de producir proteínas. Acuérdense que todo el ciclo de formación de proteínas es por el ADN, el ARN mensajero, que llega al retículo endoplásmico, etcétera, y bueno, todo lo que es la formación proteica. Y empezaron a encontrar también unas pequeñas moléculas estructurales de proteínas a las que se les llamó tubulinas, que están aquí mostradas, de peso molecular mucho, muy pequeño, y que supuestamente también tenían que ver con la facilitación del ADN por los microtúbulos para conectarse con las otras células, principalmente a nivel de los centriolos de otras células, y de esa manera hacían el funcionamiento, la unión de el ADN con lo que sería la conciencia no local o alma. Unas diminutas hebras llamadas microtúbulos y unas pequeñas máquinas llamadas centriolos, también compuestas por microtúbulos, separaban a los cromosomas en una elegante danza que debía ser extremadamente perfecta, puesto que se dividían de modo desigual y si no se dividían en un modo sincrónico, se dividirían en una forma desigual y el resultado sería una célula anormal, metaplásica o cancerígena. Entonces, por eso es la importancia de haber encontrado esos microtúbulos que tienen esa función, también la de formar células neuronales con otros microtúbulos donde se le pueda pasar el ADN, pero que sean en forma sincrónica
con la célula de origen, ¿sí? Perdón si a lo mejor, digo yo, más o menos lo entendí después de estar leyendo tantas veces estos libros y algunos videos. Espero que me estén entendiendo. Yo estoy tranquilo porque lo que les estoy diciendo yo es una cita bibliográfica. No es mi punto de vista. Si me apuran, yo les podría decir que no estoy muy de acuerdo desde el punto de vista científico. Pero pues habría que revisarlo. Me llevé bastante tiempo y bueno, pues aquí se los presento. Tómenlo ustedes como una parte donde estamos aceptando, bueno, que existe el alma y existe el espíritu. Y que el alma se encuentra en el cerebro porque es la encargada precisamente del manejo de la toma de decisiones en forma de voluntad por la mente que está a nivel del encéfalo y de la corteza prefrontal, principalmente. Les decía yo a ustedes en relación al espíritu. El espíritu del hombre es el lugar en que establecemos toda comunicación con Dios. Es lo que vimos hace rato fue el alma. Y el tema que se iba a presentar era nada más el alma se encuentra en el cerebro. Pero se me hizo interesante por ser nosotros parte de una asociación de médicos católicos, conocer lo relacionado con el espíritu y diferenciarlo muy bien y saber qué es el alma y qué es el espíritu. No hay mucha cosa que estudiar en relación al cuerpo, eso lo sabemos, la anatomía y fisiología del cuerpo, pero queda pendiente lo que es el alma y el espíritu, que son inmateriales y que se encuentran en nuestro interior. Algunas veces fue considerado por algunos autores, por ahí está en la bibliografía, es una especie de un duende que está dentro de uno y que ese duende va y hace y, bueno, gusta y toma decisiones y lo demás. Está interesante, por ahorita que me acuerdo el nombre de la bibliografía se las digo, es fácil de entender también por ahí. El espíritu del hombre es el lugar en que establecemos toda comunicación con Dios. Y eso está en Corintios 14:14. El espíritu de quien ha sido regenerado tiene tres funciones principales. La conciencia, que discierne lo bueno y lo malo. Lo podemos ver también en la primera de Corintios y en la segunda de Corintios 2:13. Conciencia. La segunda, la intuición, con la que se sabe y se sienten los movimientos del Espíritu Santo. ¿Sí? Está en Juan 11:33. Y la comunión, con que se adora a Dios. No es la comunión en el sentido de la Eucaristía que vamos a comulgar. Es la comunión en el sentido de comunicación. Comunicación entre el espíritu personal del ser humano con el espíritu divino. ¿Sí? Eso lo hace el espíritu de nuestro cuerpo. Algo que debo insistirles muchísimo y que yo cuando lo leí al principio me tardé bastante en entenderlo porque, fíjense ustedes, a veces lo lee uno y lo lee y no se da uno cuenta de exactamente de qué significa esto. Fíjense lo que dice aquí. Dice, el espíritu, y entre paréntesis está, de quien ha sido regenerado. Eso es lo importante y que a mí se me pasó bastante tiempo hasta que por fin alguien me explicó y algunos amigos sacerdotes, a los que les pregunté, en eso reside principalmente el espíritu regenerado. Si nuestro espíritu no es regenerado, se va a mantener entremezclado y unido con el alma y no va a trabajar por sí solo, en forma independiente, y no nos vamos a comunicar con el ser divino, con el Espíritu Santo. Entonces vamos a tener una función no espiritual, sino que va a estar predominado por un alma que puede actuar bien o puede actuar mal, pero que generalmente va a tomar decisiones tendientes hacia lo mal por nuestra concupiscencia. Entonces, fíjense, ¿en qué consiste esa regeneración? Jesucristo vino aquí con nosotros, se hizo hombre
para darnos a nosotros esa regeneración, para hacer con su presencia, con su Espíritu Santo y dejar su Espíritu Santo aquí entre nosotros en la tierra, lo regeneró nuestro espíritu. Lo regenera de tal manera que la regeneración hace que se escape el Espíritu Santo humano, del ser humano, regenerado, entonces alcanza la independencia, por decirlo así, del alma, ¿sí? Se alcanza la independencia y entonces ya el espíritu ya puede entonces empezar a tener conciencia, fíjense, conciencia, para discernir lo bueno de lo malo. Fíjense lo que es ser espiritual, tener el espíritu libre, regenerado, ¿sí? Porque podemos ya tener conciencia, conciencia. Es decir, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. La otra, podemos tener la intuición con lo que se sabe y se sienten los movimientos del Espíritu Santo. O sea, sentimos la presencia de Dios en nosotros con nuestras oraciones, con nuestra petición, con solo tener fe en Él y la sentimos. Esa sería la intuición. Es otra forma de comunicarnos con lo divino. Y la comunión con que se adora a Dios, ¿sí? Estas tres funciones están profundamente ligadas y operan coordinadas. No es una por un lado y otra por otro. Coordinados en un espíritu humano regenerado que nos hizo que nos saliéramos o nos separáramos del alma para trabajar en forma independiente. El alma por su parte y el espíritu por otro lado. ¿Y se entiende esa parte? Y entonces aquí tendremos, fíjense ustedes, el espíritu, que es una naturaleza espiritual, se encuentra aquí en el alma, que es una naturaleza anímica. Si se fijan, aquí está, en esta gráfica, se ve que está ahí, como si estuviera unido o dependiente del alma. Y luego la parte exterior, que sería el cuerpo. Eso no lo vamos a fabricar, ya sabemos lo que es la anatomía y fisiología del cuerpo humano. Pero en el alma se asientan las emociones, los pensamientos y la voluntad. Entonces, alguien puede decir, piense que yo te quiero con todo el alma. O sea, ¿por qué? Está bien dicho, porque el alma es el sitio donde se guardan las emociones, donde se desarrollan las emociones. O estoy muy deprimido o tengo muy poca deseo de hacer una acción de bien o algo, esa es una acción emotiva del alma. Porque el espíritu, si está liberado por la regeneración alcanzada por nosotros y por el Espíritu Santo que hemos invocado y que el Señor nos lo ha enviado, entonces podemos discernir entre lo bueno y lo malo y podemos hacer que entonces el alma ahora va a depender de nuestro espíritu, de cierta manera, porque ya es conciencia comunicada con lo divino, con Dios. Entonces, el espíritu, dice, tiene conciencia, comunicación y percibe el ambiente divino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que fortalecer el espíritu. ¿Podemos fortalecer el espíritu de uno? ¿Cómo lo fortalezco? La manera de fortalecer el espíritu es principalmente con la oración. Si nosotros ahora oramos de una manera adecuada, con fe y completamente atentos a lo que es queriendo comunicarnos con Dios en lo espiritual, esa es una forma de educar o de reforzar a nuestro espíritu a que se mantenga regenerado, ¿sí? O sea, independiente de lo del alma. Esa es una forma. La otra es el ayuno. El ayuno establece unas ciertas patrones en el que
nosotros podemos decirle al alma que tiene la tendencia hacia la gula o hacia, no sé, a otras acciones, espérate porque fíjate que vamos a calmarnos, vamos a orar y al mismo tiempo vamos a ayudar. Y finalmente tendríamos lo que es la fe y el asistir a las misas, la Santa Misa y otras acciones que refuerzan también el estado de espiritual. Un siervo de Dios se tiene que estar ejercitado en reconocer la voz del Espíritu y distinguirla de las voces del alma, ¿sí? O de los espíritus malignos, porque también los hay. Así como conoce el yo, o sea, el alma, el yo es el alma, porque ahí están los sentimientos, las emociones. Debería conocer cómo funciona y qué leyes tiene el espíritu. Así entendería que la vida del espíritu no es ocasional ni tampoco oscilante, como las mareas del mar, sino estable, apacible y abundante, como un río en santa paz y calma, ¿sí? Porque estamos gobernados o tomamos nuestras decisiones por la conciencia, o sea, por el espíritu. Antes de la caída, el espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser, del pecado original, y tanto el alma como el cuerpo le estaban sujetos. Por el espíritu, Adán percibía a Dios por el espíritu y tenía comunión con él. Pero al momento de pecar, de desobedecer, con la caída, el espíritu murió. O sea, el espíritu que estaba regenerado y que tenía comunicación directa con Dios, en el caso de Adán, y por el pecado, el espíritu desapareció, o se unió o se pegó al alma y ya no tuvo libertad. Entonces, perdió el control y la comunión con Dios y comenzó a vivir por el alma, ¿sí? El espíritu del hombre quedó bajo el poder y la opresión del alma hasta quedar fusionado con ella. El espíritu quedó fusionado con el alma, en el caso de Adán, por el pecado original. Por eso es que vino Jesucristo a la tierra, se hizo hombre, a venir otra vez a reforzar el espíritu del ser humano y regenerarlo. El que se decía, si no vuelves a ser como niño, no podrás entrar al reino de los cielos. O sea, tienes que cambiar, tienes que fortalecer, tienes que despegarte del alma. Tu espíritu tiene que quedar independiente. Tu espíritu debe entonces el que debe de tomar las decisiones sobre el alma, no el alma sobre el espíritu. Ya regenerado de nuevo. Y si nosotros nos mantenemos regenerados del espíritu, vamos a tener una unión, una comunicación divina con Dios. Con el milagro de la regeneración, Dios comienza a recuperar su lugar en el hombre, pues viene a habitar en su espíritu que ahora está revivido. Y lo pueden encontrar en Juan 1:13, en Romanos 8:16 y en la primera de Corintios 6:17, en la Santa Biblia. El propósito de Dios es que el espíritu recupere el gobierno sobre el alma y a través de esta sobre el cuerpo. O sea, el que mande debe ser el espíritu, no el alma. Obviamente, el cuerpo pues es una parte final de motora, de acción, pero que viene a ser una respuesta de la orden del alma o del espíritu. La vida del cristiano necesita ser gobernada por el espíritu. De aquí surge una lucha entre el alma y el espíritu. Y como en toda lucha, vencerá el que es más fuerte. Si es más fuerte el espíritu y tiene control sobre el alma y el cuerpo, será un cristiano espiritual. Si, por el contrario,
el alma, aliada con los apetitos del cuerpo, con la concupiscencia, con todo lo que son las tentaciones, etcétera, tiene el control, entonces será un cristiano carnal, carnal. Ya no será un cristiano espiritual, espiritual, porque el alma ya se posesionó del espíritu, lo apagó, lo envolvió y ya no lo deja trabajar. ¿Sí se entiende esto? Para que el cristiano logre la victoria, será necesario separar de todo el alma del espíritu. Eso dice en Hebreos 4:12. Ahí en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios produce esta necesaria división. Luego, por medio de la operación de la cruz, el alma mengua y por la operación del poder del Espíritu de Dios, el espíritu se fortalece. Entonces tenemos que tener la oración, el ayuno y la lectura de la Santa Biblia y la participación en los sacramentos para mantener un espíritu vivo, dirigente, líder, que esté superando en la batalla del espíritu contra el alma y que sea el que mande para tener comunicación divina y tengamos una actitud de tipo espiritual. Van a ver que después de que terminen estas pláticas de neurociencias, les voy a hablar sobre espiritualidad. Estoy tomando unos cursos en Catholic Academy. Ya estoy llevando ahorita el tercer curso, que se llama espiritualidad, la mente y espiritualidad. Ya voy como a la mitad. Cuando termine, creo que ya voy a poder pues participar con ustedes en relación a lo que es la espiritualidad. Si no se produce la división del alma y el espíritu, los creyentes siguen fuertemente influenciados por el alma y por ello siempre siguen objetivos entremezclados, algunas veces andando de acuerdo con la vida del espíritu y otras de acuerdo con la vida natural. Pues a veces dicen, no, pues fíjate que como que me estoy portando un poquito mal, yo creo que no va así, o me voy a confesar y ya cambié un poquito porque ya con la confesión el espíritu como que trató de regenerarse y quiere empezar a mandar sobre el alma, pero luego vienen las tentaciones mundanas y vuelve a caer en lo mismo y ahí está. Si la separación se produce, el creyente será capaz de detectar inmediatamente cualquier intento del alma por tomar el control y podrá rechazarla. Fíjense, eso es muy importante. Están peleando dentro de nosotros el alma y el espíritu, pero somos nosotros mismos. Tenemos un yo que es nuestra alma, la que está tratando de apoderarse y luchando constantemente para vencer al espíritu y mantenerlo fijo, esclavizado o apagado por completo. Entonces tenemos que ser capaces de tener el espíritu lo más regenerado posible, lo más libre posible, para poder detectar que el alma se quiere apoderar de nuestro espíritu y no nos debemos de dejar. ¿Sí? Está como me acuerdo que el padre José aquí de Paz Descanse, de aquí de Santa María de Guadalupe, el templo que nos queda aquí cerca, decía un poco molesto, yo no sé cómo es posible que la gente viene y se confiesa y regresa al mes o al de X tiempo y me vuelve a decir los mismos pecados que me dijo la vez pasada y vuelve otra vez con los mismos pecados de la vez pasada. ¿Y por qué sigue pecando si se le ha dicho que cómo lo puede evitar y hace penitencia y propuesto de enmienda y etcétera? Pues ahí está. ¿Por qué? Porque el alma engloba al espíritu, porque el espíritu no fue fortalecido, no fue regenerado y luego fortalecido. Y es incapaz de detectar que el alma lo está invadiendo, lo está venciendo y vamos a ser presas de una conducta del alma. Así el espíritu podrá desarrollar su poder intuitivo de modo más agudo. Solo después de haber experimentado esa separación pueden los cristianos entrar en posesión de un sentido genuino de pureza.
cuando se dice, yo busco ser un hombre justo, o busco primero el reino de Dios y su justicia divina. Si se hace eso y lo hacemos, estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Bueno, ya vamos a terminar. Los creyentes tienen que ver que todo lo que procede del alma no aprovecha, es carne, y que solo el espíritu es el que da vida. Solo cuando un hombre vive por el espíritu llega a ser espiritual. Como Dios es espíritu. Toda obra de Dios es espiritual, no es del alma, es espíritu. Y quienes sirven en ella deben hacerlo con el espíritu. La efectividad del cristiano dependerá de si ha tenido la experiencia de ser sumergido en el Espíritu Santo, tal como fue sumergido en el bautismo de agua. O sea, mantener viva ese Espíritu Santo, pedirle diario a Dios nuestro Señor que nos envíe su Espíritu Santo, invocarlo para que nos llegue a nosotros y nos regenere de nuevo nuestro espíritu interior para poder vencer el alma y tener un agregado asociado a nosotros muy potente, lo más potente que hay, que es el Espíritu Santo, y poder dejarnos por un lado, de las acciones del alma. Luego de ese bautismo, el creyente puede ser introducido en la obra espiritual, en la batalla espiritual, en la oración espiritual. Sus sentidos espirituales han sido despertados y ahora puede experimentar el poder del Espíritu Santo. El hombre interior también es fortalecido en la lucha contra Satanás, no nada más el alma interior, sino también contra lo exterior, Satanás, las tentaciones, la concupiscencia y lo demás. Y es necesario vencerlo permanentemente en todo lugar. Antes de que Satanás asalte al cristiano en el hombre interior para oprimirlo o bloquearlo, es necesario salir y atacarlo. ¿Sí? Atacarlo. La mejor defensa es el ataque, como lo vemos en el fútbol. Por eso las Chivas son campeones. Asimismo, todas sus obras de engaño, opresión, de quebrantamiento deben ser deshechas en todo lugar para así ver la gloria de Dios. Aquí tenemos la lucha del espíritu contra el alma. O sea, en este caso, saliendo a luchar para vencer las tentaciones que Satanás nos está poniendo constantemente desde que nacemos hasta que morimos, tenemos tentaciones del Satanás, por medio del orgullo, de la envidia, de la gula, de la ira, de todo lo que vimos en los pecados capitales la vez pasada. Pero tenemos un espíritu, el Espíritu Santo que Dios nos ha enviado, el espíritu que tenemos en nuestro interior y que necesitamos regenerarlo, y que se regeneró primero por el bautismo, mantenerlo regenerado, fortalecido, para tener conciencia, intuición y espiritualidad. ¿Sí? Bueno, pues aquí está la bibliografía. Se fijan ustedes, estos libros, pues los tuve que leer. Algunos son bastante amplios. Obviamente está la Santa Biblia. En eso no les voy a mentir, no la he leído por completo, sobre todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento sí todo, pero el Antiguo me faltan algunas cosas. Está otra parte que no les mencioné, lo que era de René de Descartes, perdón. Y otro autor, Juan Luis Dorda, que es El alma y la conciencia del más allá. Entonces agradezco su participación y, como dicen después al terminar la Santa Misa, vayamos a vivir lo que aquí hemos vivido, pero que sea lo que aquí hemos aprendido. Yo les insisto, hermanos en Cristo de la Asociación de Médicos Católicos de Guadalajara, AC. Si ustedes se fijan, todas las pláticas que les he dado, no sé cuántas han sido, desde que empezamos se fundó la asociación,
pues han sido de temas médicos, sobre todo fisiología, bioquímica, patología, medicina interna, etcétera. Pero no me animaba a entrar a la parte de lo que era la cuestión de teología o moral, algo, aunque algunas veces les di el tema de humanismo, de moral, ética y moral, etcétera, pero no tanto como ahorita. Me costó trabajo entender lo que era el alma y el espíritu. Me costó bastante trabajo entenderlo. No sé, incluso todavía me queda un poquito de dudas si realmente se los pude explicar como debe ser. Pero bueno, en pocas palabras, acuérdense que el alma es el lugar donde se encuentran las emociones, los sentimientos, la mente, la voluntad, y que puede hacer acciones buenas también, el alma, y acciones malas, que es lo más frecuente. Pero el espíritu nada más puede hacer una sola. Ese no va a andar con emociones, ni sentimientos, ni nada. El espíritu, lo que tiene que hacer es tener comunicación, comunión con lo divino, con Dios. Si no tiene la comunicación con Dios, ¿qué va a ser? Un ser espiritual y por lo tanto va en busca de la santidad, va a ir por el camino de la verdad y la vida, el camino de la salvación, siempre y cuando se mantenga firme y nosotros lo estemos fortaleciendo constantemente, porque lo podemos mantener separado y luego se nos olvida y volvemos a lo mismo y dejamos que el alma de nuevo lo atrape y caigamos otra vez en un control por el alma. Pues necesitamos fortalecer el espíritu, necesitamos ser espirituales, pidiendo a Dios que nos mande el Espíritu Santo y que nosotros tengamos toda la conciencia de actuar espiritualmente con comunicación con Dios por la oración, el ayuno y la lectura de la Santa Biblia y la asistencia a los santos sacramentos. La confesión, la comunión, etcétera, todo lo que ustedes también ya conocen, nos hará entonces ser espirituales. Les agradezco mucho, creo que me pasé del tiempo y discúlpenme con todas estas cuestiones. Ahorita voy a ver cuándo van a ser las honras fúnebres de mi compañero, de mi gran amigo. La verdad, pues me costó trabajo, me duele mucho. Un compañero, Javier, excepcional, una amistad increíble entre él, otro compañero, Rodríguez Chagoyán, Jiménez Zamora, José Refugio Pérez Íñiguez, que incluso lo invité a participar aquí con nosotros. Ya nos dio dos pláticas muy interesantes, ¿se acuerdan? Y yo formábamos el comité de festejos de la generación desde el 2009 a la fecha. Y siempre los cinco juntos, siempre los cinco, siempre, hasta después que me iba a ayudar una contadora, Mónica, muy trabajadora. Bueno, no quiero alargar más esto. También les pido que hagan una oración por mi compañero, mi gran amigo Javier Méndez Villaseñor. Que Dios lo tenga en su santa gloria y descanse en paz. Hasta la próxima reunión, que veremos la espiritualidad, una continuación de lo que vimos ahorita. Gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias y una disculpa por si algo me falló. Déjenme poner aquí que ya